transformador generará la señal senoidal y los diodos conducirán la corriente de manera tal que ésta se rectifique. Como vemos en la imagen del centro, podemos ver el diagrama del circuito. Aquí encontramos el transformador y enseguida encontramos los diodos. Como dijimos anteriormente, el transformador se va a encargar de generar una señal senoidal, la cual va a empezar a ingresar por el primer nodo, el cual no podrá pasar por el diodo 4, ya que este por su disposición pues no permite la conducción de la corriente, en donde pues para este caso estaremos dando un potencial positivo al cátodo, en donde de esta manera pues se verá direccionado o se comportará el diodo 4 como un circuito abierto, dejando así la única posibilidad de que la corriente siga por el diodo 1. Enseguida, para el siguiente nodo, tampoco se podrá ingresar la corriente por el diodo 3 por la disposición y puesto que el mayor voltaje se encontrará en el cátodo. Entonces tendrá que seguir por la resistencia, pasando al nodo de abajo del diodo 2, y por este sí podrá ingresar, ya que se encuentra el potencial positivo en el ánodo, permitiendo que quede polarizado directamente y haciendo que se comporte como un interruptor cerrado, permitiendo la conducción de la corriente. Para de esta manera volver al generador y así cerrar el circuito presente para la rectificación. Podemos ver gráficamente por medio de los puntos cómo se ve por dónde va corriendo la corriente y cómo en los diodos que mencionamos anteriormente no permite que la corriente se siga transmitiendo. La forma de onda, vemos cómo ingresa una forma senoidal por el transformador y cómo el diodo, al pasar en un inicio por el diodo 1 y por el diodo 2, presenta una corrección para el lado positivo y para la señal, para su parte negativa, se vuelve a presentar de una manera positiva. Esto genera que tengamos una frecuencia del doble, ya que para el anterior caso, para el caso de la senoidal, vemos un comportamiento positivo y negativo, y para este solamente vemos la rectificación de la parte positiva y la parte negativa como positiva. Para este circuito también por esto recibe su nombre de rectificador de onda completa, ya que no eliminan la parte negativa de la senoidal. Por ende podemos concluir que en este caso la frecuencia del componente fundamental es de 120 Hz. Si digamos tenemos una entrada de 60 Hz, o por ende igual a 2F para una frecuencia cualquiera de. Como características fundamentales del circuito vemos ventajas y desventajas. Las ventajas particulares son son adecuados para aplicaciones industriales hasta de 100 kilowatts, puesto que por el uso de 4 diodos pues podemos generar una mayor corriente y pues no se ve afectado el circuito. Asimismo, la frecuencia de rizo es de 2 veces la frecuencia de suministro y es sencillo de usar en unidades comerciales disponibles. Las desventajas son que la carga no puede conectarse a tierra sin un transformador en el lado de salida, y aunque no se requiere un transformador en el lado de entrada, para que el rectificador funcione se suele conectar uno para aislar eléctricamente la carga que proviene de la fuente de suministro. Para el siguiente circuito, el cual recibe el nombre de disminución de rizado de voltaje por capacitor, vamos a empezar por nombrar algunas funciones características del capacitor y pues que de acuerdo al adecuado manejo de estas podemos aprovecharlas para lograr nuestro objetivo de rectificación. Estas son que se encargan de mantener la carga haciendo que VO no caiga drásticamente. Disminuye el voltaje de rizado
y el contenido armónico de la señal, ya que pues disminuye todos los contenidos que puedan generar a la señal que llegue a distorsionarse y también saca un voltaje de C mayor. Ya enseguida vamos a dar una explicación de cómo es el funcionamiento del circuito. Entonces, este llega a un momento donde, bueno, inicialmente transmitimos una señal senoidal, la cual va a ingresar por el diodo de arriba, en este caso pues hay dos diodos, pero por el diodo 1 o por el diodo 2, o puede ser únicamente uno. Y como dijimos anteriormente, el capacitor de lo que se va a encargar es de ir poco a poco almacenando esta energía, este voltaje, y por características del capacitor, este no va a permitir un cambio instantáneo en el valor de voltaje, sino que va a ser muy pequeño la carga de él. Cuando, bueno, por características del diodo, cuando el cátodo llegue a ser mayor en valor de voltaje, este se va a comportar como un circuito abierto y va a hacer que este se desconecte, haciendo que particularmente veamos el circuito que demostrábamos en la parte de la descarga, en donde solamente vamos a ver un circuito formado por un capacitor y una resistencia, ya que, como nombramos anteriormente, el diodo se abrió y pues no nos permite que la señal siga entrando. Esto debido a que el capacitor ya almacenó su energía y el cátodo pues termina siendo mayor que el voltaje del ánodo y queda por ende polarizado negativamente. A medida que el capacitor vaya entregando su energía a la resistencia, este se va a ir descargando. Cuando el valor del voltaje del cátodo vuelva a ser menor, el diodo va a volver a comportarse va a volver a quedar polarizado directamente y se va a comportar como un interruptor cerrado, volviendo a permitir que para el circuito entre la señal de entrada. Y esto va a ser el proceso de carga. Esto va a ser un proceso cíclico en donde va a haber carga y descarga continuamente. Y como podemos ver ya para funciones más visuales, acá podemos ver cómo la senoidal entra y enseguida vemos en pequeños picos cómo sube hasta su máximo voltaje y aquí empieza a presentarse una descarga por función del diodo, pero que no cae drásticamente gracias al capacitor y continuamente vuelve a subir a su mayor voltaje y vuelve a caer en un proceso, como dijimos anteriormente, cíclico por características del diodo y características del capacitor. La relación que existe entre el capacitor y la resistencia se le atribuye al factor de Rizzo, el cual es la relación que existe entre la resistencia de carga junto al capacitor más la frecuencia aplicada. Bueno, a continuación vamos a hablar ahora respecto a los rectificadores multifase en estrella. Puede ser de 2 fases, 3 fases, 4 fases, inclusive 6 fases y más. Entonces, podemos atribuirles que son Q-rectificadores de media onda. Por ende, las armónicas incrementan Qs y se aplica para aplicaciones, se aplica para eventos donde tengamos que utilizar aplicaciones de mayor potencia, el cual su periodo es de 2 pq de la conducción por cada diodo, como se puede observar aquí en la siguiente gráfica. Igual como los siguientes rectificadores trifásicos, para los fases Q, podemos observar que siempre la salida va a ser el voltaje de fase dominante respecto a los otros, en donde podemos observar que en este caso el voltaje dominante es V1, por lo tanto la salida va a ser el valor de V1. En este caso decimos que está conduciendo de 1
el diodo 1, después el diodo 2, el diodo 3, a continuación el diodo 4, con una frecuencia de n pico, ¿sí? Como se puede observar en la gráfica, teniendo en cuenta una carga R. Bueno, como se puede observar aquí en la gráfica, también podemos ver las corrientes de línea y las corrientes de diodo aplicadas en los diferentes rectificadores de N fases o de Q fases. Podemos observar también que el componente de la frecuencia fundamental es 2 veces la frecuencia de la fuente, 2F. Por lo general se utiliza para reducir el nivel de armónicos en la carga. Y también dice que para el tamaño del filtro se reduce al aumentar la frecuencia de los armónicos. Se puede alimentar a múltiples fases, como habíamos dicho anteriormente, y por lo cual tiene diferentes ecuaciones para como son el voltaje de RMS, el voltaje de fase, el voltaje de línea, el voltaje DC, que es el mismo voltaje promedio, y el voltaje de salida. Bueno, observamos aquí, digamos, el funcionamiento de rectificador multifase. Podemos ver que en un instante está conduciendo el diodo 1, después el diodo 2, el diodo 3, el diodo 4 y el diodo 5 con la carga trifásica, y la salida, como hemos dicho anteriormente, es teniendo en cuenta la fase dominante. Aquí podemos ver también el comportamiento de los diferentes diodos. Los diodos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las corrientes de cada diodo, su comportamiento y la salida, como hemos dicho anteriormente. A continuación, respecto al conversor trifásico de full tristores, podemos decir que para los tienen un extenso uso en aplicaciones industriales hasta un nivel de 120 kilovatios de potencia, por lo cual nosotros con los tristores podemos variar el ángulo de fase para cada uno de las fases. Entonces tenemos una alimentación de Bm por el seno de la frecuencia angular, con un desfase de 120 entre cada fase. La primera 0, la segunda 120, la siguiente 240 o menos 120. También podemos calcular el voltaje promedio y la secuencia de la red de la compuerta. Entonces se puede decir que se genera una señal pulsante en el cruce positivo 0 del voltaje de fase Bm. Entonces se retarda el pulso de un ángulo alfa y pi sextos, teniendo en cuenta el periodo y la frecuencia. Entonces empieza a disparar la compuerta T5 y T6 con un desfase de alfa. Después se apaga T6, se apaga T5, sigue conduciendo T6 con T1, se apaga después T6, después sigue conduciendo T1, T2, después sigue conduciendo T2, después con T3, después T3, T4, y así sucesivamente, para generar la señal de salida como se observa acá. Y a continuación se puede observar el diferente circuito realizado en el LTSpice para el funcionamiento de este puente. Bueno, y al final podemos decir que utilizamos el libro de electrónica de potencia de Rachid, Muhammad Rachid. La aplicación que utilizamos fue Falstad y el software de LTSpice. Muchas gracias.